Cambiamos de tema, queremos hablar respecto a lo que está ocurriendo con política internacional, también lo que está ocurriendo a nivel nacional, temas de presupuestos, todo esto junto al analista internacional Jean Simon. Ginny, siempre un gusto. Igualmente, yo encuentro importante de ir hablando sobre la política para que uno pueda comprender las decisiones que se va tomando y también opinando, porque cada vez está como más abierta la democracia a la opinión de la ciudadanía. Absolutamente, y en temáticas internacionales que constantemente uno puede escuchar comentarios en torno a ¿pero qué nos afecta tanto esto? ¿Cómo nos afecta y cómo también influye esta gira internacional del presidente Gabriel Boric y también lo que ha significado esta visita que tenemos a nuestra representante también de Medio Sudeca, ahí Alejandra Vera, siguiendo esta gira ahí en México, porque son diversos factores también en torno a lo que significan estas conversaciones. Sí, no, y especialmente APEC. Me parece como casi 2/3 de las importaciones que tomamos viene de Asia, que no es tan sorprendente, pero específicamente de APEC. Y obviamente China juega un rol muy importante dentro de esa mezcla, ¿cierto? Que va llegando mucho de la tecnología, etcétera. Pero también es un mercado súper grande para muchos de los productos. Justo, ¿cierto? Estamos hablando de agricultura. Ayer también el ministro de Agricultura estaba hablando de la exportación de cerezas. Muchos van a Japón, a China, a distintos países. El tema de los pescados también, carne, que Chile toca, ¿cierto? Una serie de agroalimentos que se va exportando. Ahora, el desafío también es ir como transformando la matriz y ir generando más servicios, por ejemplo, que se puede ir exportando, por ejemplo, computacional, etcétera, pero nos permite ampliar y crecer, ese es el argumento. Pero de cierta forma también dentro del mismo Ministerio de Relaciones Internacionales o Relaciones Exteriores hay como una tensión, porque quien es el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales está en contra del TPP, ¿cierto? Y fue como parcialmente allá, parcialmente no allá dentro del mismo Claro, hay evento. una cosa es que estén en contra o no y también lo que significa esto a nivel internacional, de cómo podemos mantener estas buenas relaciones, porque en general, Ginny, tenemos buenas relaciones. Se ha hecho un buen trabajo desde el retorno a la democracia en generar buenos lazos y claro, esto de la PEC cuando llega el presidente no fue bien, como que era lo que más se repetía, no fue bien. Más allá de no fue bien así como sin tanto detalle. Sí, yo diría que es una trayectoria, como dice, que ha ido construyendo desde la vuelta a la democracia, porque hay que pensar, durante la dictadura había muchas puertas cerradas justamente por ser una dictadura, a pesar que por el tema neoliberal que se abre al comercio exterior, pero sí durante los gobiernos, especialmente de la Concertación, estamos hablando, ¿cierto? Elwin Frey, que fue, ¿cierto?, criticado por viajar tanto, obviamente Bachelet, ¿cierto? Piñera, como se ha ido manteniendo con ciertos matices. Pero sabemos también que en el programa de Boric en la primera vuelta también había un tema de que cualquier tratado que se firma tiene que abrirse a una consulta ciudadana, etcétera, porque hay también una oposición importante a los tratados, porque se percibe que Chile, como yo diría un país chico, ha dado más que ha recibido y que muchas veces los territorios donde hay ciertas industrias va ganando las industrias por sobre las personas que viven dentro de los territorios. Por eso podemos pensar en el tema de cobre, ¿cierto? Chile exporta una cantidad de cobre, pero Calama no experimenta ese nivel de riqueza en su territorio. Y muchos de los problemas ambientales también están asociados allá. Por eso hay toda una tensión, especialmente cuando son empresas extranjeras y en los side letters, o no sé cómo se la carta, no sé cómo se dice en español eso, pero los side letters por el TPP estaba muy asociado con cómo vamos a resolver ese tipo de conflictos que no estaban de acuerdo con el mecanismo que está allá. Muchos de los actores que están en el TPP también están dentro de la APEC. APEC es más amplio, más grande y mucho más consolidado. Y acá juega un rol también muy importante que lo hemos hablado, por ejemplo, con Leslie Briceño, cómo vamos aquí
cada 2 semanas. Y a mí me gustaría saber tu opinión en torno a lo que significa la figura de Gabriel Boric, que genera una empatía, que eso, guste o no guste, se sea o no del bando, evidentemente hay una parte del camino ya avanzado, de tener esa simpatía como que, claro, no sé si será porque donde lo ven como joven o su forma también ahí de llegar, que es bien ameno, que hay otra cosa que es lo que el papel, que dicen las propuestas en sí, pero ya hay un avance en torno a eso de que hay mayor empatía, y de hecho el presidente de China lo invita también para el próximo año y quedan en conversaciones, hay otras relaciones que no habíamos visto o que yo no recuerde con otros presidentes, estas cositas como tan cotidianas. Sí, es que yo diría, uno, la política internacional ha transformado, pero también justamente Gabriel Boric, por ser joven, se ha conectado con dos figuras muy importantes, dos primer ministras, ¿cierto? La primera ministra de Nueva Zelanda, joven, ¿cierto? Y el primer ministro de Canadá, que cuando entró, joven, ahora ya no está joven, pero de cierta manera hay como, uno se nota una energía cuando se va conversando, que se va intercambiando opiniones y de cierta forma va mirando hacia el futuro. Y eso también yo encuentro lo mismo, que genera esa empatía, que da esa sensación que se alegra con ciertos temas, como con esa conexión. La genuinidad. Exacto, exactamente. Como si yo diría, es importante, pero le han dado duro a Boric en las redes sociales, pero yo destaco también que los empresarios que viajaron con Boric allá también valoraba su posición, pero hay temas, y yo diría que no es tanto con los empresarios actualmente, sino con su propia base electoral, de cómo van a ir abordando las relaciones internacionales, porque no hay vuelta atrás, de cierta manera, de ir cerrándose, pero sí de defender un poquito más, ¿cierto? Yo diría los territorios. Yo encuentro, especialmente Ricardo Lagos fue una de las figuras que defendió mucho a Chile, ¿cierto? Frente a la presión de Estados Unidos en relación a la guerra en Irak. Y ahora yo espero que desde el gobierno de Boric se logra hacer eso también, porque ese también que en verdad fue parte de la motivación por la misma propuesta constitucional. Muchos de los movimientos territoriales que estaban en la Convención Constitucional justamente están en contra del TPP, quieren proteger el medio ambiente. Y como estamos conversando de sequía y todo, de cierta manera tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Yo imagino que tú sabes que mi colega, ¿cierto?, de ciencias ambientales siempre dice que cuando exportamos fruta, estamos exportando nuestra agua. Es como, no sé, 60%, algo así. Entonces, cuando uno piensa en ese término, en un momento de sequía, también tenemos que ir como transformando la manera que pensamos el comercio internacional. Es como, claro, cuando uno dice, me compré esto, me costó esto, en realidad me costó tiempo que invertí para poder tener, no sé, un teléfono, etcétera. Para ir redondeando en torno a esta gira internacional y lo que está pasando en estos momentos con México, ¿cómo ha sido? ¿Cuál es el balance que haces tú en torno a todos estos viajes en sí, en las relaciones que se han podido mantener o que ya veníamos teniendo, pero que evidentemente acá son momentos cruciales cuando se trata de los primeros viajes? Sí, a mí me gusta mucho la Alianza del Pacífico, por eso que está en México Gabriel Boric, que es más pequeño, ¿cierto? Son 4 países, ¿cierto? Colombia, México, Perú y Chile, por la costa pacífica, y destaco ese mirado hacia el Pacífico. Chile, estoy pensando, yo diría especialmente durante como Bachelet, se trabajó mucho el tema como de mirar hacia el Pacífico, y por eso que las importaciones son tan importantes, pero a mí me gusta la Alianza del Pacífico porque va generando intercambio de estudiantes, ¿cierto? Recibimos estudiantes de esos países. Como sea, ellos tienen una visión que no es solamente lo económico, los productos, comercio, etcétera, sino un poquito más cultural, un poquito más de ir generando, es como una amistad, ¿cierto? Que no se basa solamente en una transacción económica que nos conviene, sino como mucho más cariño. Y eso yo destaco, destaco eso, porque es otra manera de pensar la relación. Sí, bueno, y pensando también cómo se está tomando estas decisiones también a nivel internacional, como que todos van en torno a
estamos haciendo un giro en torno a la política convencional que conocía y que hablamos en otras oportunidades, esta estrategia, que claramente hay estrategia, pero darle nuevos aires en torno a eso. Sí. Nuevos aires uno cree que hay en el tema de presupuesto, pero nuevo aire al parecer no va a haber, la disputa que había en torno a esto, y con temas tan sensibles también como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es que forma parte de la política que hemos ido analizando dentro del Congreso, ¿cierto? Yo tengo la sensación que la derecha utiliza el presupuesto como uno para controlar y presionar y molestar al gobierno, ¿cierto? También uno en ese momento de redes sociales casi para buscar y hacer memes de cierta forma. Y sabe que el tema de los derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, saca chispa, ¿cierto? Yo creo que ese tema está presente ya y va a formar parte de la negociación para fortalecer otros elementos. Porque si uno mira a la presentación de presupuesto que hizo el gobierno, la énfasis está en la seguridad económica para ir fortaleciendo, ¿cierto? Sí. Y reponiendo el país después de la pandemia, la seguridad ciudadana, ¿cierto? Que claramente es un tema importante con crimen organizado y seguridad social que tiene que ver con la reforma de pensiones. Como eso es lamentable que toda esa discusión que, verdad, yo encuentro que es un programa bastante transversal que busca responder a puntos, claro, de puntos en común. Que la noticia es la del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también yo encuentro que es grave, y también el Museo de la Memoria. Uno entiende, empezamos a conversar sobre el tema porque había una crítica que gaste más dinero en el Museo de la Memoria que en los otros museos. Bueno, no mira, es que ese es parte del problema del presupuesto, que al final si uno aumenta en una parte, uno hay que saca bajar en otra parte. Como eso hay toda una lógica, pero el presupuesto es fundamental para que un gobierno pueda avanzar en temas mucho más material, ¿cierto? Uno puede tener un ministerio que no tiene dinero, entonces tiene poca posibilidad de avanzar en sus prioridades. Sí, de hecho, respecto a esto que estamos hablando, este presupuesto 2023, el gobierno ingresó 41 indicaciones al Senado para reponer los recursos rechazados en la Cámara de Diputados, porque claro, acá este gallito. Sí. ¿Quién tiene el sartén por el mango? ¿Qué hacemos? Pero hay cosas que son transversales y como tú señalas dentro del programa de gobierno que buscan este consenso más allá de izquierda a derecha, se busca algo en común. Pero entrar en es volver a esta política antigua que hablábamos de este juego, es decir, no queremos esto, es llevar el ganado para ese lado. Sí, uno queda con ciertos titulares, por eso que es importante de ir indagando, ver en qué se va a invertir. Yo diría, hay temas que a veces podía ser diferente. Todavía, ¿cierto? Los recursos se definen a nivel nacional. Y después se va asignando, ¿cierto? Ese va a ser otro tema regional. No, sí, que es un tema que tenemos descentralización política, algo de descentralización administrativa, pero en términos de descentralización financiera es súper poco. Chile en la OCDE es como al revés de Suecia, ¿cierto? Suecia, no sé, 80-90% de los recursos se define a nivel local, provincial, y Chile es como al revés. Eso, poco a poco deberíamos ir avanzando en ese tema, pero en temas que son nacionales es importante que se define a nivel nacional. Claro, esto sigue vigente porque hoy día, mañana, esto hay fechas, si no me equivoco, hasta, claro, el despacho tiene que ser el 29 de noviembre, así como ya la última fecha límite. Y piensa en el paro de los camiones, que de cierta manera que dónde vienen los subsidios al precio de combustible, viene justamente desde el presupuesto. Por eso, de cierta forma, tiene que ir contemplando ese tema, el aumento del sueldo, la remuneración del sector público. Por eso uno empieza un poquito como, yo quiero, ¿cierto? O sea, todos quieren, evidentemente. Tres ejes, como tú señalabas, en torno a la seguridad económica, seguridad ciudadana, seguridad social. Para el de la seguridad económica se tenía previsto un aumento del gasto total de inversión pública de un 5,5% respecto a la ley de presupuesto del 2022, porque claro, igual a mí siempre me genera curiosidad y los primeros años para mí de cualquier administración no se pueden
poner en la balanza de una manera tan objetiva, porque se viene con presupuestos de la administración anterior, entonces claramente es complejo. Respecto a los recursos asociados al orden público y seguridad, aumentan un 4,4% y un 8% los destinados a la seguridad social, en torno a lo que se había presupuestado para este año, que recordemos que lo que se presupuestó este año era de Sebastián Piñera. Sí. Entonces, pero igual hay que destacar que Chile, y lo destacan dentro de especialmente América Latina, pero incluyendo Estados Unidos, el déficit es muy pequeño, hay un excelente manejo de presupuesto, ¿cierto? En comparación, a pesar de, ¿cierto? de la pandemia, la crisis, todo eso, y ese tiene que ver que Mario Marcel fue director de presupuesto durante mucho, déjame pensar, en Bachelet 2, ¿cierto? Como eso va manejando, sabe cómo hacer, sí, y tiene como, ¿cierto? Un equipo que ha trabajado con él y comprende el Estado, como eso, ojalá que los parlamentarios y parlamentarias empiezan a ordenarse y piensen más en los chilenos y chilenas y no solamente en sus intereses electorales. Sí, para no ser solo portadas ahí de los dimes y diretes y ahí a través de redes sociales, todo lo que significa claramente estas discusiones políticas. Estaremos hablando luego, después del 29, a ver cómo se viene también todo este tema y en qué queda también este presupuesto 2023. Sí, justamente. Nos vemos, Ginny. Ya nos vemos, un gusto.